Buenos días. Muy bien. Hoy vamos a trabajar en la asignatura de lenguaje con segundo año y secundaria, un tema muy interesante también, que tiene que ver mucho con los accidentes gramaticales, ¿sí? Donde nos van a indicar género, número, persona. Y cuando hablamos de pronombre ya sabemos que son primera, segunda, tercera persona, ¿verdad? Cuando hablamos de género ya sabemos que es masculino y femenino, y cuando hablamos de número sabemos cuándo es singular y plural. Muy bien, pero ¿cuál será el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Coge tu libro, página número 77, y vamos a encontrar el tema a continuación, el pronombre. Pero en este caso vamos a hablar primero acerca de los pronombres personales. Cuando hablamos acerca de los pronombres personales, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos son? Pero yo te pregunto antes, ¿sabes qué es un pronombre? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Vamos a verlo entonces a continuación, o a recordar lo que quizás ya nos han enseñado, o de repente algunos no hemos tocado ese tema. Pues, ¿qué son los pronombres a través de sus 4 criterios? ¿Sí? Empezamos entonces. Dice, ¿qué es el pronombre? Son palabras que se caracterizan por tener significado ocasional, es decir, su significado va a variar. Puede referirse a distintos seres u objetos, dependiendo de las circunstancias. A ver, vamos a ver. Primera persona, yo escribí esa carta. Ese yo puede ser un profesor, puede ser un alumno, puede ser un enamorado. Ella canta. Ella también es un pronombre. Puede ser una prima, una tía, una amiga, una vecina, una conocida. Las encontré ayer. Cuando hablamos acerca de las, puede referirse a las llaves, a las zapatillas, a las medias, a las pulseras. Entonces, si nos damos cuenta en qué género se encuentra el pronombre, también va a aparecer el verbo o el sustantivo. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Para nosotros poder estudiar el pronombre, lo vamos a hacer teniendo en cuenta los 4 criterios que conocemos. El primero, semánticamente. Semánticamente el verbo carece de significado propio, pero según el contexto en el que aparece, tiene un significado ocasional, es decir, adquiere el significado del sustantivo que reemplaza. El pronombre es la palabra que sustituye al nombre para evitar su repetición y presenta un significado ocasional. Tenemos, por ejemplo, dice, Fernanda es linda. Y para ya no repetir el nombre de Fernanda, hago uso de un pronombre personal. Ella siempre estuvo. Lo mismo dice, los gatitos crecieron muy rápidos. Para ya no repetir este sustantivo, gatitos, lo cambio por un pronombre y dice, ellos comen todo el día. Lo mismo en Luis, Mateo y Felipe son inquietos. Para ya no repetir Luis, Mateo y Felipe siempre hacen travesuras, entonces todos estos 3 sustantivos lo suprimo y lo cambio por el pronombre ellos. Si nos damos cuenta entonces, el pronombre, en este caso ella, ellos, son palabras que van a sustituir al nombre. ¿Con qué finalidad? De evitar su repetición. Y de esa manera va a presentar un significado ocasional. Fernanda fue reemplazada por ella, gatitos por ellos, Luis, Mateo y Felipe por ellos. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Morfológicamente, aquí el pronombre aparece como una categoría gramatical variable, pues presenta los accidentes de género, número y persona. Tenemos, por ejemplo, el tuyo es más lindo. Nosotras ganamos el torneo. Estos vinieron de muy lejos. Y el mío ganó el premio. Si nos damos cuenta, tuyo, nosotras, estos y mío son pronombres y nos indican género, número y persona. ¿Sí? Ok, continuamos. Ahora vamos a verlo sintácticamente. Cuando hablamos sobre el pronombre sintácticamente, podemos decir que funciona como núcleo del sujeto en una oración. También cumple funciones como objeto directo, objeto indirecto
y circunstancial y término de preposición. Por ejemplo, ellos cumplieron con la tarea de lenguaje. Segundo ejemplo, la manzana es muy nutritiva. Tercer ejemplo, yo viajaré por la beca. Y cuarta oración, compraré eso para tu cumpleaños. Muy bien, ahí tenemos entonces los pronombres. Y si nos damos cuenta, analizamos o hacemos todo el proceso de que una oración tiene o encontramos los elementos que una oración posee, vamos a darnos cuenta que aquí, ¿no?, el pronombre va a ser núcleo del sujeto. En la primera oración dice, ¿quiénes cumplieron con la tarea del lenguaje? Ellos, es sujeto y núcleo del sujeto. La manzana es muy nutritiva. ¿Qué es muy nutritiva? La manzana. Núcleo del sujeto, manzana. La viene a ser un modificador o viene a ser, ¿no?, en este caso, un elemento que va a definir, en este caso, a la fruta. Yo viajaré por la beca. Ahí también yo es un pronombre y compraré eso para tu cumpleaños. Eso también es un pronombre, ¿sí? Muy bien, seguimos. Lexicológicamente, es una palabra de inventario cerrado, es decir, no admite la creación de más pronombres. Aquí hemos observado entonces los 4 criterios acerca de lo que es el pronombre. Ahora vamos a ver clases. Cuando hablamos sobre la clasificación de los pronombres, podemos decir que él se clasifica en personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, enfáticos y relativos. ¿Sí? Repetimos, el pronombre se puede clasificar en personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, enfáticos y relativos. A ver, vamos a ver, pero esta vez vamos a estudiar primero los pronombres personales. Cuando hablamos acerca del pronombre personal o los pronombres personales, ¿a qué se refieren? Se dicen que este tipo de pronombres son una clase especial que representan a las 3 personas que intervienen en la conversación o diálogo. Tenemos, por ejemplo, ¿cuáles son esas personas? Primera, segunda y tercera persona. ¿Y cuáles son los pronombres en primera persona? En singular, yo. En segunda, tú. Y en tercera, él. En plural, nosotros, nosotras. Ustedes, ellos, ellas. ¿Sí? Tenemos en primera persona también me, nos, mi, conmigo. En segunda persona, ustedes, vosotros, vosotras, te, ti, contigo. Y en tercera persona, se, lo, o los, la, o las, le, o les, sí, consigo. ¿Sí? Ok. Continuamos entonces. Ejemplo. Ella y él trabajan con nosotros. ¿Vienes conmigo o te vas con ellos? No, se fue temprano como dijo al llegar. Usted compró muchos regalos para ellos. Si nos damos cuenta aquí, todas las palabras que están con negrita son pronombres. Y ellos nos van a indicar primera, segunda o tercera persona. O el número, si es en singular o en plural. ¿Sí? O el género, si es masculino o femenino. Por ejemplo, en la primera oración, él y ella trabajan con nosotros. Ella es primera, segunda, tercera persona. Tercera persona. Él también, nosotros también es tercera persona, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. Nosotros, primera persona. A ver, vamos a ver, ¿sí? Muy bien, continuamos. Ejercicios. Ubica los pronombres personales y especifica si se trata de la primera, segunda o tercera persona. Muy bien, aquí tenemos, ella me dijo la verdad, él no creyó en mí, todo siempre fue para ti, le di su merecido, no olvides llevar contigo a tu hermano, nos llamaron varias veces, tú y yo nos comprendemos, ellos irán contigo. A ver, vamos a ver, en la primera oración dice, ella me dijo la verdad. ¿Cuál es el pronombre? Ella. Muy bien. Ahora, tú vas a indicar primera, segunda o tercera persona. ¿Qué aparece aquí? Tercera persona.
persona. Muy bien. En la segunda, él no creyó en mí. ¿Cuál es? Él. Muy bien. Mi también vendría a ser. ¿Tú crees? Muy bien. Entonces tú de esa manera vas a indicar también si es primera, segunda o tercera persona. ¿Sí? Ok. Y eso mismo vas a hacer en cada uno de los siguientes ejercicios. Una vez que lo haces, le tomas foto y le envías a mi correo. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. A ver. Clases de pronombres personales. Los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, no son los únicos. Existen varios y se clasifican según el acento en tónicos y átonos. Cuando hablamos de los tónicos, dicen, son aquellos pronombres que se pronuncian con un acento propio y no necesitan adherirse al verbo. Y los átonos, ellos carecen de acento propio, por ello necesitan adherirse al verbo. A ver, vamos a verlo a continuación. Primero empezamos por los, dice, pronombres personales tónicos. Poseen acento propio. No necesitan adherirse a ningún verbo en la cadena hablada y funcionan como sujeto, complemento circunstancial de compañía y término de frase preposicional. A ver, vamos a ver. Tenemos un cuadro donde lo podemos ver. Funciones, como sujeto, como circunstancial o como término de preposición. Personas, primera, segunda y tercera persona. A ver, en primera persona como sujeto son yo, nosotros, nosotras. En segunda persona como sujeto, tú, ustedes, vos, ustedes, vosotros, vosotras. Y en tercera persona como sujeto, él, ella, ellos, ellas. Muy bien. Tenemos ahora, en circunstancial, tenemos en primera persona conmigo, en segunda persona contigo y en tercera persona consigo. Y en término de preposición, tenemos en primera persona mí, en segunda persona ti y en tercera persona sí. Es así entonces como aparece aquí el pronombre tónico, ¿sí? Que son los pronombres personales. Seguimos. Ahora tenemos los pronombres personales atónicos. Ellos carecen de acento propio. Necesitan adherirse al verbo en la cadena hablada y funcionan como objeto directo y objeto indirecto. A ver, vamos a verlo a continuación. Tenemos también el siguiente cuadro. Su función como objeto directo y como objeto indirecto, y veámoslo en la primera, segunda o tercera persona. En primera persona como objeto directo tenemos a menos. Ejemplo, me afeité ayer. En segunda persona tenemos te, los, las. Y el ejemplo, te alcanzaré. Y en tercera persona tenemos como objeto directo lo, la, los, las, se. El ejemplo, lo ayudaré. Ahora, como objeto indirecto, en primera persona tenemos a me y nos. Ejemplo, me afeité lavar. En segunda persona tenemos como objeto indirecto te les. El ejemplo, te dio un libro. Y en tercera persona tenemos como objeto directo se le les. Y el ejemplo tenemos le ofrecen ayuda. Muy bien. Continuamos entonces. Dice, estos pronombres son llamados también clíticos, ya que al ligarse al verbo pueden anteponerse o posponerse a este. Tenemos, es decir, anteponerse, que van antes de, o posponerse después de. Los proclíticos son los pronombres átonos que se ubican delante del verbo y por separado. Ejemplo, recuerda, van antes del verbo. Se murió tranquilamente. ¿Cuál es el verbo? Murió. Se es el pronombre. Se lo llevó ayer. ¿Cuál es el verbo? Llevó. ¿Y cuál es el pronombre? Se lo. Me lo dijo en la casa. ¿Cuál es el verbo? Decir, dijo. ¿Cuál es el pronombre? Me lo. Luciana se lo regaló por su cumpleaños. ¿Cuál es el verbo? Regaló. ¿Cuál es el pronombre? Se lo. Nos lo demostró en su ponencia. ¿Cuál es el verbo? Demostrar. ¿Cuál es el pronombre? Nos lo. Entonces, en este caso,
Los pronombres proclíticos son aquellos que van antes o delante del verbo y se escriben por separado. Se, lo, me, lo, se, lo, nos, lo. Muy bien, seguimos. Y los enclíticos, dicen, son los pronombres átonos que se ubican no adelante, sino después del verbo y forman junto a él una palabra compuesta. Tenemos, por ejemplo, murióse tranquilamente, llevóselo ayer, cómpramelo en el mercado, Saori regaláselo para que no llore, Carlos demuéstraselo para que no moleste nunca más. Si nos damos cuenta, entonces estas son palabras compuestas, ¿sí? Murióse, aquí el pronombre va después del verbo. Llevóselo, celo va después del verbo y se escribe junto. Melo va después del verbo y también se escribe junto. Celo va después del verbo, regala, celo. Demuéstraselo, también celo va después del verbo. Y si nos damos cuenta, cuando es un pronombre enclítico, no se escriben por separados cuando van después del verbo, sino se escriben juntos. Se, celo, melo, celo, celo. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Resolviendo ejercicios. Ahora nos ubicamos en la página número 79, donde vamos a desarrollar los ejercicios de la página 79 y 80. Recordamos, ¿cuáles son los pronombres? Yo, tú, él. ¿Sí? Ahora, recordémoslo en singular y en plural. También sabemos que existen varios o dos tipos de clases o de pronombres personales. Los tónicos y los átonos o atónicos, como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿listo? ¿Ya tienes tu libro? Abrimos la página 79 y empezamos a desarrollar. Dice, ¿cuáles son los accidentes gramaticales del pronombre? Fácil, ¿verdad? A, número, tiempo y persona. B, persona, modo y género. C, género, número y modo. D, número, aspecto y tiempo. E, número, persona y género. Recuerda, los accidentes gramaticales del pronombre son género, número y persona. Entonces es la E. Muy bien, ahí tenemos la respuesta E. ¿Sí? Ok, seguimos. Muy bien. Ahora tenemos ejemplo número 2. Dice, ¿qué alternativa no es un pronombre tónico? Recuerda, los pronombres tónicos. ¿Sí? ¿Qué alternativa no es un pronombre tónico? Tenemos A, lo. B, yo. C, tú. D, ellas o E, él. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál no es un pronombre tónico? Lo. Muy bien, la respuesta es la A, lo. Y 2, el pronombre es de inventario abierto. ¿Según cuál criterio? El pronombre es de inventario abierto. ¿Cuál es el criterio? A ver, lexicológico, morfológico, semántico, sintáctico o lexicográfico. Así tú lo vas a encontrar en tu libro. Pero si nosotros nos damos cuenta, lexicológicamente es una palabra de inventario cerrado, no abierto. Entonces aquí el error te lo he escrito porque así aparece en el libro. Dice, léelo, lexicológicamente es una palabra de inventario cerrado, pues es teoría, no admite la creación de nuevos términos. Y si tú te das cuenta, no existe otros conceptos donde nos hable de inventario abierto. Y aquí dice, el pronombre es de inventario abierto según cuál criterio. No existe ningún criterio, ni morfológico, ni semántico, ni sintáctico, ni lexicográfico. Sería lexicológico. En este caso, pues no existe. Si fuera una respuesta NA, ninguna de las anteriores, marcaríamos, ¿sí? Pero si lo cambiaríamos por cerrado, la respuesta sería, en este caso, la A, lexicológico. Si en caso fuera cerrado, ¿sí? Más no es un inventario abierto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es de acuerdo a lo que está en el libro, ¿sí?
Muy bien, continuamos entonces. Seguimos. 4. ¿Qué alternativa no es un pronombre posesivo? ¿Qué alternativa no es un pronombre posesivo? Tuyo, nuestro, aquello, mío, suyo. ¿Cuál es ahí la respuesta? ¿Qué alternativa no es un pronombre posesivo? Cuando hablamos de pronombres posesivos, ya estamos hablando de clases de pronombres, que también no aparece en este tema. Aparece después, pero como ya nosotros tenemos una idea de los pronombres, posesivos son mío, tuyo, ¿verdad? Suyo, nuestro, entonces aquello no es. Aquí la respuesta es la C. Muy bien. No es un pronombre posesivo. 5. ¿Qué pronombre átono solo funciona como objeto indirecto? ¿Qué pronombre átono solo funciona como objeto indirecto? A, le, B, las, C, lo, D, los o E, la. ¿Cuál es? La A, le. Muy bien. ¿Sí? Hasta aquí tenemos 5 ejercicios resueltos. Ok, continuamos. Muy bien. 6. Complete el enunciado. Los pronombres personales que se añaden al verbo y van después son llamados. Repito, los pronombres que se añaden al verbo y van después del verbo son llamados proclíticos, posesivos, enclíticos, personales o demostrativos. Eso lo hemos acabado de estudiar. ¿Cuáles son los que se escriben antes? Proclíticos. Y los que se escriben después, enclíticos. Aquí, ¿cuál es la respuesta? La C. Enclíticos. En la C. Muy bien. Y la 7 dice, complete el enunciado. Sintácticamente, los pronombres átonos funcionan como... Sintácticamente, los pronombres átonos son átonos o atónicos, no átomos. Como aparece también en el libro. A, palabra variable. B, modificador directo. C, objeto directo. D, modificador indirecto o núcleo del sujeto. Aquí la respuesta, ¿cuál es? La C, objeto directo. Muy bien. ¿Sí? Ok. Continuamos. 8. ¿Qué palabra presenta significado ocasional? ¿Qué palabra presenta significado ocasional? A, sustantivo. B, adjetivo. C, pronombre. D, adverbio. E, proposición. ¿Qué tema estamos estudiando? Correcto, entonces marcamos la C. Presenta un significado ocasional. Y la 9. ¿Qué pronombres funcionan solo como objeto directo? ¿Qué pronombres funcionan solo como objeto directo? Tenemos alternativas. La, los. B, lo, le. C, les, las. D, le, la. O E, los, les. ¿Cuál es? La A. Muy bien. La, los. Muy bien. Seguimos. Entonces. 10. Tenemos ahí. Señale la alternativa que presenta un pronombre de segunda persona singular. Pronombre de segunda persona singular. Usted y yo viajaremos a Brasil. Usted y yo viajaremos a Brasil. Nosotros estamos felices por su matrimonio. Aquella no puede compararse conmigo. Tú tienes muy presente la muerte de tu madre. Ellos no tienen idea de lo que significa tener cáncer. ¿Cuál es la alternativa que presenta un pronombre de segunda persona singular? En este caso es la D. Marcamos la D. Muy bien. 11. Complete el enunciado en Esther siempre está de acuerdo conmigo. El pronombre resaltado se refiere a primera persona singular. B, segunda persona singular. C, tercera persona. D, acción no verbal. O E, primera persona plural. ¿Cuál es aquí la respuesta? La A, primera persona singular. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. 12.
¿Qué nos dice el ejercicio número 12? ¿Qué categoría gramatical es la palabra resaltada en aquí está, lo compré para ti? A. Pronombre demostrativo. B. Adjetivo relativo. C. Pronombre relativo. D. Pronombre posesivo. O E. Pronombre personal. ¿Cuál es la respuesta aquí en la 12? Aquí está, lo compré para ti. Pronombre personal. Muy bien. 13. Ejercicio 13 dice: morfológicamente, cuando hablamos de sintáctica, morfológica, semántica y lexicológica, estamos hablando de los 4 criterios. Morfológicamente, ¿qué clase de palabra es el pronombre? A. Invariable, es que no varía. B. Variable, de inventario cerrado, que reemplaza al sustantivo, o de inventario abierto. Si nos damos cuenta aquí, nos habla acerca de morfológica. Si nosotros marcamos de inventario cerrado, es lexicológicamente. Morfológicamente nos dice que el pronombre va a funcionar como núcleo del sujeto, como objeto directo, como objeto indirecto, ¿no? Otro nos va a indicar semántica o sintácticamente, que puede variar y todo. Entonces hemos estudiado cada uno de los criterios. En este caso nos habla de la morfológicamente. Morfológicamente el pronombre se presenta como A. Invariable. B. Variable. C. De inventario cerrado. D. Que reemplaza al sustantivo. O de inventario abierto. ¿Cuál es la respuesta aquí? Variable. Muy bien. Muy bien. Tenemos ahí. Ahora nos toca ejercicio número 14 y 15. 14. En el enunciado: todos los días él corría por el parque. Señale el tiempo de pronombre. A. Demostrativo. El tipo de pronombre, A. Demostrativo. B. Personal. C. Definido. D. Posesivo. O E. Numeral. ¿Cuál es la respuesta aquí? A. Repetimos. Todos los días él corría por el parque. ¿Qué tipo de pronombre es? Demostrativo, personal, definido, posesivo o numeral. Personal, la B. Muy bien. Y el ejercicio 15, que es el último de este primer grupo, dice: ¿qué alternativa es un pronombre personal tónico? Tónico. Tú, le, la, lo, este. Cuando hablamos acerca de los pronombres personales tónicos, hablamos sobre sus funciones como sujeto, como circunstancial o como término de preposición. Y hablamos de primera persona, segunda persona y tercera persona. Y dentro de ellos aparece. ¿Cuál dice? ¿Qué alternativa es un pronombre personal tónico? En este caso la respuesta es la A. ¿Verdad? Tú. Muy bien. Aquí hemos terminado los 15 ejercicios, ¿sí?, que aparecen en tu libro. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tú vas a desarrollar la página 80, reforzando lo aprendido, hasta la 82, que es practicando en casa, ¿sí? Vas a leer igual cada enunciado, tienes las 5 alternativas, y de acuerdo a todo lo que hemos desarrollado o estudiado, tú vas a marcar, ¿sí? Ok, una vez que marcas la respuesta de estos ejercicios, le tomas foto y me la envías a mi correo. Es hasta aquí cuando hemos aprendido y desarrollado el tema sobre el pronombre, primera parte, porque tiene 2 partes, y hemos hablado específicamente sobre su definición y sobre uno de ellos, que son los pronombres personales. Y no te olvides de desarrollar los ejercicios que aparecen en la página 80 hasta la 82. Que tengas buen día. No olvides de mandarme tus tareas hechas y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bien, hoy nos encontramos una vez más para continuar con el tema que hemos trabajado en la clase anterior. ¿Y cuál era? ¿Recuerdas? ¿Sí? Sobre los pronombres. En la clase anterior hemos hablado sobre qué es el pronombre según cada uno de los criterios estudiados: sintáctica, semántica, morfológica y lexicológica. ¿Sí? Ok. ¿Qué más estudiamos en la clase anterior? Tipos de o clases de pronombres. ¿Cuántos mencionamos? Varios.
Pero ¿cuál estudiamos? A los pronombres personales. Hoy vamos a continuar con este tema, pero ya parte número 2 del pronombre. Lo encuentras en la página 83 de tu libro, el pronombre 2. ¿Y qué pronombre vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a estudiar los posesivos, los demostrativos, los cuantificadores, que son los numerales, los enfáticos y relativos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Sí? El tema a trabajar es el pronombre parte 2. Página 83. Bien. Clases de pronombres. Vamos a ver cuáles son los que aparecen o los que vamos a estudiar. Tenemos pronombres demostrativos. ¿Por qué aparece la B? Porque en la parte 1 de los pronombres estudiamos los pronombres personales. Aquí vamos a hablar sobre los pronombres demostrativos hacia adelante. Muy bien. ¿Qué son los pronombres demostrativos? Dicen, ellos van a señalar una ubicación, ya sea de cercanía o lejanía, respecto de las tres personas gramaticales. Tenemos, por ejemplo, en singular, en masculino es este, ese, aquel. En femenino, esta, esa, aquella. Y en neutro, esto, eso, aquello. Y en plural, en masculino es estos, esos, aquellos. En femenino, en plural mismo, estas, esas, aquellas. Y en neutro, aquellos. ¿Sí? Muy bien. Esos son los pronombres demostrativos. Vamos a ver ahora ejemplos. Dice, este no tiene idea de lo que quiere. ¿Cuál es el pronombre allí? Este. Estas no respetan nada. Aquí, si nos damos cuenta, ¿se refieren a personas? Sí. No salgas con esas. Él dijo eso, pero no importa. Aquel jamás volverá. Aquellas desean participar en el mundial. Si nos damos cuenta, este, estas, esas, él, aquel o aquella son pronombres demostrativos y se refieren a una persona, ya sea primera, segunda o tercera persona. ¿Sí? Ok, continuamos. Recuerda, los pronombres demostrativos de cercanía son este, esta, estos, esas. De distancia media, ese, esa, eso, esos, esas. Y de lejanía, aquel, aquella, aquello, aquellos y aquellas. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Pronombres posesivos. Cuando hablamos de los pronombres posesivos se refieren o nos van a indicar posesión o pertenencia de algo o de alguien respecto de cualquiera de las tres personas gramaticales que actúan como poseedores y a los cuales se refieren. Por ejemplo, en primera persona tenemos en singular mío, nuestro, vuestro, o mía, nuestra, vuestra. Y en plural, míos o mías, nuestros o nuestras, vuestros o vuestras. En segunda persona, en singular, tuyo, tuya, vuestro, vuestra. Y en plural, tuyos o tuyas, vuestros o vuestras. En tercera persona, lo tenemos suyo o suya, suyos o suyas. ¿Sí? Ok. Continuamos. Recuerda, los demostrativos indican cercanía o lejanía, es decir, ubicación, y los posesivos, pertenencia de algo o de alguien. Seguimos. Ejemplo. Tu oportunidad es la mía. Los recuerdos son míos. Lo nuestro es para toda la vida. La victoria, aquí es la victoria, estuvimos con hambre, será nuestra. Los tuyos serán bendecidos. Esa sorpresa es tuya. ¿Cuáles son los pronombres aquí? Mía, míos. Nuestro, nuestra. Tuyos, tuya. ¿Sí? Ok, muy bien. Continuamos. Esos pronombres nos indican posesión. Dice, tu palabra final es vuestra. Tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo.
Los designios de Dios son vuestros. El cuadro es suyo. Las alegrías son suyas. Su pensamiento es suyo. Lo suyo fue descubierto. Aquí también nos indican pronombres posesivos. Es decir, no les pertenecen a otra persona, sino a ti. ¿Sí? Ok. Continuamos. Ahora tenemos los pronombres numerales, o como aparecen ahí en el libro, cuantificadores. Aquí vamos a encontrar 4 clases de ellos: los cardinales, los ordinales, los partitivos y los multiplicativos. ¿Qué son los pronombres numerales cardinales? Ellos nos van a indicar una cantidad exacta. Son, por ejemplo, 1, 2, 10, etc. Ejemplo, el viaje solo para 2. No pueden ir 3 ni 4. ¿Cuántos? 2. Siguiente ejemplo. Uno fue expulsado del colegio. No te dice 10 ni 20. ¿Cuántos fueron expulsados del colegio? 1. Entonces nos están indicando una cantidad exacta. Los ordinales. Ellos informan ubicación. Este tipo de pronombre nos va a mostrar un orden, ¿no? Es decir, dada o aparece en una serie numérica. Por ejemplo, tenemos: fuiste el primero en mi vida. Aquí no te habla de que eres el último ni el tercero, sino el primero que te hizo vivir experiencias hermosas. Siguiente oración dice: el segundo fue premiado por las autoridades. Aquí cuando hablamos del segundo, se puede indicar a la persona, se puede indicar un grado también, ¿no? El segundo fue, o el primero, premiado por las autoridades, ¿sí? Entonces los ordinales nos informan ubicación, nos informan un orden, dependiendo o demostrando o dándonos a conocer una serie numérica, ¿sí? Muy bien, seguimos. Ahora tenemos los múltiplos. Los múltiplos. Ellos señalan las veces que una unidad se ha incrementado o se ha multiplicado. Es decir, ¿cuáles son estos tipos de pronombres numerales? O, como aparecen, cuantificadores: doble, triple, quíntuple, etc. El triple estuvo muy rico. Cuando hablamos de triple, pueden ser 3 clases de comidas en un solo plato, ¿no? O pueden ser 3 tragos mezclados en uno solo. Esa cartera me costó el doble. Aquí estamos hablando de una cantidad, de un precio, ¿verdad? Muy bien. Y por último, los partitivos. Cuando hablamos de este tipo de pronombres numerales partitivos, ellos manifiestan cada una de las partes iguales en las que se le ha dividido el todo. ¿Cuáles son estos tipos de pronombres? Mitad, tercio, etc. Ejemplo: deseo la mitad. Estamos hablando de repente de una porción, ¿no? O de una fruta. Un tercio entró a la fiesta de promoción. Aquí también estamos hablando acerca de una cantidad de personas, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos los pronombres indefinidos. Cuando hablamos acerca de los pronombres indefinidos, dicen que son aquellos que sustituyen al sustantivo indicando una cantidad inexacta o identidad imprecisa. Por ejemplo, tenemos, ¿cuáles son esos pronombres? Alguien, nadie, algo, nada, cualquiera, alguno, algunos, alguna, algunas, ninguno, ninguna, todo, todos, todas, mucho, muchas, pocos, pocas, varios, varias, uno, una, unas, otro, otros, otra, otras. Si nos damos cuenta, todos estos pronombres no nos dan una cantidad exacta. No nos indican una ubicación, no nos indican algo que se haya dividido, se haya multiplicado. Simplemente los dejan así en stand-by. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ejemplo, dice: alguien tocó la puerta, pero no sabemos quién fue ese alguien. Pocos sobrevivieron al accidente. ¿Cuántos? No lo sabemos. Nada sucedió, todo está calmado. Cuando hablamos acerca de nada, no nos referimos específicamente qué pasó. Algunos retornarán el próximo año, pero no nos indican cuántos.
Ninguno ganó el premio. ¿Qué cantidad concursaron? Tampoco. Varios decidieron regresar. Tampoco no nos indica una cantidad. Algo se vio al final de la calle. ¿Pero qué fue? Todos iremos a la fiesta. ¿Cuántos son todos? Y otros jugarán en el campeonato. Cuando habla de otros, ¿quiénes serán? Entonces, si nos damos cuenta, alguien, pocos, nada, algunos, ninguno, varios, algo, todos y otros son pronombres indefinidos. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos los pronombres relativos. Cuando hablamos acerca de los pronombres relativos, se dicen que son aquellos que subordinan a un sustantivo ya mencionado en el discurso. Pronombres relativos. ¿Qué, quién, quiénes? El, los, la, las. Cuyo, cuya, cuyas. Dónde, cómo, etc. Ejemplo. El beso que te di nadie te lo dará. ¿Cuál es el pronombre aquí? ¿Qué? Vamos a encerrarlo. Segundo. Quien estudia, triunfa. ¿Cuál es el pronombre relativo aquí? ¿Quién? Y tercero, ella dijo que no te admiraba. ¿Cuál es el pronombre aquí? ¿Qué? Entonces, de esta manera, los pronombres relativos son qué, quién, qué. ¿Sí? ¿Y qué son los pronombres relativos? Ellos van a subordinar a un sustantivo ya mencionado en el discurso. Ok. Y por último tenemos los pronombres enfáticos. ¿Sí? ¿Qué son los pronombres enfáticos? Son aquellos que refieren a los nombres en una interrogación o exclamación, ya sea directa o indirectamente. ¿Cuáles son estos pronombres enfáticos? ¿Qué o quién? Pero si te das cuenta aquí, llevan tilde. ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Dónde? Por ejemplo, ¿quién eres? Esto es un pronombre enfático. Dime, ¿qué deseas? Esta es una pregunta indirecta. ¿Y qué es un pronombre enfático? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se van a referir a los nombres en una interrogación o exclamación, ya sea de manera directa o indirectamente como esta. Tú me dirás, profesor, pero aquí ¿qué nos lleva tilde? ¿Por qué? Porque no va con los signos de interrogación, pero cuando es una pregunta indirecta, sí, la palabra que lleva tilde. Ok. Muy bien. Entonces, de esta manera es como nosotros hemos estudiado las clases de pronombres. ¿Qué vamos a hacer ahora? Recordar todo lo que hemos estudiado. ¿Recuerdas? Pronombres personales. ¿Qué más? Pronombres demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, enfáticos y relativos. Vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran en la página 85 de tu libro, 85 y 86. ¿Sí? Vamos a leer los enunciados y a marcar la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. ¿Ya tienes tu libro? ¿Sí? ¿No? Apúrate mientras lo vas o lo estás trayendo. Cabe recordar, de verdad, de que pues el tema que hemos trabajado hoy es el pronombre parte número 2, que se encuentra en la página 83 de tu libro. ¿Y qué es lo que encontramos dentro de este tema? Las clases de pronombres, los que ya hemos mencionado. Los demostrativos son aquellos que van a demostrar una ubicación de cercanía o lejanía. ¿Recuerdas? Los posesivos nos van a indicar un punto de pertenencia o posesión de algo de alguien. Los numerales, vamos a encontrar ahí los cardinales, que nos van a indicar una cantidad exacta. Los ordinales, que nos van a enseñar un orden. Los partitivos nos van a indicar una fracción de una mitad o de una unidad. Y los multiplicativos nos van a indicar una multiplicación dada en una unidad. Luego vamos a encontrar los indefinidos, que no nos van a dar una cantidad exacta. Los enfáticos, que se van a expresar a través de una interrogante o una exclamación. Y los relativos, que ellos ya están mencionados en un discurso, en un tema, pero que de una otra manera van a subordinar a un sustantivo. ¿Sí? Ok, empezamos entonces. Ejercicio número 1. Dice, ¿cuáles son los accidentes gramaticales del pronombre? ¿Recuerdas? ¿Sí? Voy a leerte las alternativas. A. Número, tiempo y persona. B. Persona, modo y género. C. Género, número y modo. D. Número, aspecto y tiempo. E.
número, persona y género. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Recuerdas? El pronombre presenta accidentes gramaticales como género, número y persona. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La E. Muy bien, marcamos la E entonces. 2. En la pregunta 2 dice, ¿cuál no es una clase de pronombre? Hablamos de clases de pronombres. ¿Recuerdas cuáles son? Personales, demostrativos, numerales, posesivos, indefinidos, relativos y enfáticos. ¿Recuerdas? 7. A ver, vamos a ver. A. Reales. ¿Hemos escuchado sobre unos pronombres reales? No. B. Posesivos. Sí. C. Demostrativos. También. D. Indefinidos. Correcto. E. Enfáticos. ¿Y cuáles? Reales. Muy bien, la respuesta es la A. Marcamos la alternativa A. 3. ¿Qué indica el pronombre posesivo? A. Pertenencia. B. Cercanía o lejanía. C. Cantidad exacta. D. Cantidad inexacta. O E. Interrogación exclamación. ¿Qué nos indica? Pertenencia. Muy bien. La respuesta es la A. 4. A ver, vamos a ver qué nos dice la 4. ¿Qué indican los pronombres demostrativo? ¿Recuerdas? Y si no, regresemos y empezamos. Dice, a ver, los pronombres demostrativos indican o señalan una ubicación de cercanía o lejanía respecto a las tres personas gramaticales. A ver, dice, ¿qué indica los pronombres demostrativos? A. Pertenencia. B. Cercanía o lejanía. C. Cantidad exacta. D. Cantidad inexacta. O E. Interrogación exclamación. ¿Cuál es? La B. Cercanía o lejanía. Muy bien, la respuesta es la B. 5. ¿Qué indica el pronombre enfático? Cuando hablamos acerca de los pronombres enfáticos, dicen que se dan a través de interrogación o exclamación. A ver. A. Pertenencia. B. Cercanía o lejanía. C. Cantidad exacta. D. Cantidad inexacta. O E. Interrogación o exclamación. La E. Interrogación y exclamación. O exclamación. 6. ¿Cómo se llaman los pronombres que indican una cantidad exacta? ¿Cuáles son los que indican una cantidad exacta? ¿Cardinales, ordinales, multiplicativos o partitivos? A ver. Pero aquí nos los dan de manera global. Posesivos, indefinidos, numerales, demostrativos o personales. Los numerales. Marcamos la respuesta C. Muy bien. 7. Los pronombres que indican la ubicación del lugar con respecto a las personas gramaticales se denominan. ¿Recuerdas cuáles son aquellos pronombres que nos dan una ubicación de cercanía o lejanía? Correcto. A. Indefinidos. B. Cuantificadores. C. Posesivos. D. Personales. O E. Demostrativos. ¿Cuáles son? Los demostrativos. Muy bien, la respuesta es la E. 8. Señala la alternativa que presenta un pronombre ordinal. Los pronombres ordinales, recuerda, son aquellos que señalan un orden. A. Nada parece cambiar tu comportamiento. B. Los 4 formarán un grupo de exposición. C. El primero ingresará sin requisitos a la universidad. D. Mi mitad me dejó por otra. Y E. Algunos no están a favor de mi causa. ¿Cuál es la alternativa que presenta un pronombre ordinal? ¿Cuál es? Ordinal. Repito, el ordinal señala orden. La C, ¿verdad? El primero. Muy bien. La C, el primero. No puede ser la B, porque la B sería cardinal. Indica secuencia exacta. Los 4. Los ordinales señalan orden. Primero, segundo, tercero. ¿Y qué dice? El primero ingresará sin requisitos a la universidad. Muy bien. La C entonces. Seguimos. 9. En el siguiente enunciado, pocos serán los escogidos para el premio Nobel
Señala cuál es la palabra que funciona como pronombre. Premio Nobel, escogidos, pocos, premio o Nobel. ¿Cuál es la respuesta? La C, pocos. Muy bien, pocos, la C. 10. Señala la alternativa que presenta un pronombre posesivo. ¿Recuerdas cuáles son los pronombres posesivos? ¿Sí? ¿Cuáles son? Mío, mía, nuestro, nuestra, tuyo, tuya, vuestro, vuestra, suyo, suya, ¿verdad? Muy bien. A ver, dice, señala la alternativa que presenta un pronombre posesivo. Tú haces que mi alma se despierte con tu luz. B, tú me encantas cada día más. C, esa se portó muy mal en la ceremonia. D, ese auto es tuyo. E, no puedo confesar que estoy enamorado de ti. ¿Cuál es la alternativa que tiene un pronombre posesivo? Repetimos, ¿cuál es? La D, ese auto es tuyo. Muy bien, la D tiene pronombre posesivo. 11. ¿Qué alternativa no presenta pronombre posesivo? ¿Qué alternativa no presenta pronombres posesivos? Lo mío es tuyo. El tuyo es el más alto. Mi perro también es tuyo. Mis zapatos son nuevos y lo nuestro es primero. Dice posesivos. Mis. Hay mis, no hay mis. ¿Sí? Es mío, mía. Muy bien. Entonces la respuesta, ¿cuál es aquí? La D. La D. Muy bien. Mis zapatos son nuevos. 12. ¿Qué alternativa no presenta pronombre demostrativo? Los pronombres demostrativos son este, esta, es, ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello. ¿Sí? Repito, ¿qué alternativa no presenta pronombre demostrativo? Mi auto está en aquella cochera. Esa es mi pelota. Esto no es mío, sino aquel. Eso no me importa. Este es mi juguete favorito. Si nos damos cuenta, todas parecieran que tuvieran los pronombres demostrativos. Mi auto está en aquella cochera. A ver, dice, mi auto está en aquella cochera. Esa es mi pelota. Esto no es mío, sino aquel. Eso no me importa. Este es mi juguete favorito. Muy bien, ¿cuál crees tú que es la respuesta aquí? ¿Sí? A ver, lo dejo para ti. Tú marca la respuesta aquí, la que te parece. Yo la reviso, la analizo y luego te explico si es o si coincidimos. ¿Sí? Muy bien. La 13. ¿Qué alternativa presenta mayor cantidad de pronombres demostrativos? ¿Qué alternativa presenta mayor cantidad de pronombres demostrativos? A. Aquel no es mío. B. Aquel es tuyo y este es mío. C. Ni aquel, ni este, ni ese se atrevieron a mirarme. D. Esto no es para ti. Y E. Aquellas son mis amigas. ¿Cuál es la respuesta aquí? La C. Ni aquel, ni este, ni ese se atrevieron a mirarme. Muy bien. Ejercicio número 14. Repito, en la 13 la respuesta es la C. 14. Señale los pronombres demostrativos neutros. Neutros. ¿Cuáles son los neutros? A ver, empezamos. Los neutros. Los demostrativos neutros son esto, eso, aquello. ¿Cuál es la alternativa que tiene la respuesta? A. Tuyo, mío, suyo. B. Esto, aquel, eso. C. Aquello, este, eso. D. Eso, aquel, esto. O E. Esto, eso, aquello. La E. Muy bien.
esto, eso, aquello. Y el ejercicio número 15 dice, ¿cuántos pronombres demostrativos hay en el siguiente texto? Aquella mañana lo saludé y ese ni me dio la cara. En cambio, a esa sí quien ahora ya no es mi amiga. Sé que esto va a cambiar. Encontraré a alguien mejor que me valore. Repito. Aquella mañana lo saludé y ese ni me dio la cara. En cambio, a esa sí quien ahora ya no es mi amiga. Sé que esto va a cambiar. Encontraré a alguien mejor que me valore. ¿Cuántos pronombres demostrativos he encontrado yo en este texto? He encontrado 4. 4 pronombres demostrativos. ¿Sí? Si tú encuentras uno más, igual. Marca la alternativa y me envía la respuesta. ¿Sí? Ok. Hasta aquí hemos desarrollado los 15 ejercicios de el pronombre parte 2 de la página 85 y 86. Ahora tú vas a resolver los ejercicios de la página 87 a la 89. ¿Sí? 87 a la 89. Poquitos. Te estoy dejando poquitos ejercicios. ¿Sí? No te olvides, por favor, la misma temática. Lees, marca la respuesta, le tomas foto y me la envías. ¿Sí? A mi correo electrónico. No te olvides, por favor. No esperes la última hora para hacerlo. ¿Sí? Te lo pido. Ok. Repito, desarrolla la página 87, 88, 89. 87 que es reforzando lo aprendido y el 88 practicando en casa. De esta manera entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú vas a resolver y me lo vas a enviar. ¿Sí? Es todo cuanto podemos o trabajamos en esta mañana. ¿Sí? Gracias por permitirme llegar a ti y a tu casa y aprender juntos. Nos vemos la próxima. Gracias. Que tengas buen día.